Hola, bienvenidos al módulo integrador Elementos para la comunicación del mercadeo. Hoy vamos a nuestra segunda unidad que tiene que ver con comunicación integrada al marketing. Iniciemos por los tipos de comunicación. Vamos a ver 2, 4, 6 elementos o 6 tipos de comunicación, la pública y la privada. La pública es la que podemos dar a conocer y la privada, como lo dice, es aquello que la empresa se reserva y que no debe conocerse al público o al consumidor exterior. Veamos lo que es la interpersonal y la intrapersonal. Inter es con otras personas, es cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, cuando nos relacionamos con los demás, y la intrapersonal que va hacia adentro, cuando hablamos con nosotros mismos, como cuando nos paramos frente al espejo y hablamos, o cuando decimos estamos hablando con nuestra conciencia. Veamos las otras dos, que es la verbal y la no verbal, que son las que más trabajamos en este proceso de comunicación. La verbal es cuando nosotros utilizamos las palabras, es cuando plasmamos de manera escrita, como vemos ahí, como un tipo de comunicación, utilizamos el abecedario o utilizamos un grafismo como la A. Entonces construimos, por ejemplo, ANA para escribir Ana y ya sería algo relacionado con comunicación escrita. La oral, cuando utilizamos nuestra voz, cuando utilizamos la palabra hablada, cuando emitimos sonidos como silbar, como chiflar, como cantar, como reírnos, ¿cierto? A carcajada, o simplemente como el ejercicio que yo estoy haciendo en este momento, que es el de hablar. Veamos la no verbal. La no verbal es la corporal e icónica. La corporal es cuando nos expresamos con nuestro cuerpo, con la forma de vestirnos, con la forma como llevamos el cabello, cómo asumimos una postura, cómo movemos, por ejemplo, los ojos como lo estoy haciendo en este momento, o de pronto las manos, o cómo olemos también, hace parte de nuestro cuerpo y así expresamos nosotros o nos estamos comunicando como nos sentimos. La icónica, miren solamente sus teléfonos celulares, miren sus smartphones y vemos los iconos que nosotros enviamos por WhatsApp. Entonces, esas son precisamente esas imágenes que son icónicas, pero, por ejemplo, si nosotros utilizamos el icono de la carita feliz con los ojitos de corazón, entonces, no, que está enamorado, entonces simplemente es algo similar. Veamos entonces la que es los códigos que nosotros utilizamos allí en la icónica, los universales. Los universales son aquellos que ni el significado ni la imagen cambia, es decir, que en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, es decir, en otro continente, por ejemplo, se puede seguir utilizando o no me va a generar confusión. Uno de los ejemplos más claros es el semáforo y las señales de tránsito. Cuando nosotros vamos a un semáforo, estemos acá y de pronto nos trasladamos hacia otro país, entonces vamos a ver el semáforo, vemos que está marcando o está señalando rojo, ¿nosotros qué hacemos? Nos detenemos. Pero si lo vemos en verde, nosotros avanzamos. Donde estemos en nuestro país o estemos en otro lugar, siempre vamos a ver que el semáforo tiene ese significado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el código Morse o las señales de peligro, que son más reconocidas a nivel de todos los dialectos o de todos los idiomas. El semi-universal, donde cambia el significado, donde la imagen puede ser igual en cualquier lado, pero el significado puede variar. Yo simplemente hago esta señal, puede ser una cruz, puede ser un más, en fin, puede tener diferentes significados, pero es igual la imagen. Y finalmente los secretos, que son los que creamos en grupos, especialmente lo hacen los equipos deportivos. Miremos el béisbol, el fútbol americano, donde nosotros, por ejemplo, escuchamos o vemos cuando un jugador de béisbol se mueve su cachucha, utiliza el bate, lo mueve hacia algún lado, en fin, hace algunos movimientos que solamente lo entienden entre los mismos jugadores. Pasemos ahora a ver lo que es la estructura comunicacional. Los elementos fundamentales de una estructura comunicacional. Vemos el emisor y vemos el receptor. El emisor es el que codifica, es decir, el que crea el mensaje, mientras que el receptor es el que recibe el mensaje, pero también lo decodifica, es decir, lo descifra. El mensaje es la información que está enviando la persona. Por ejemplo, yo, hola, ¿cómo estás? Entonces, el mensaje es precisamente textualmente, hola, ¿cómo estás? Mientras que el referente tiene que ver con el tema de dicha conversación. En este caso, como utilizaba el ejemplo, podría ser un saludo. Vemos una flecha en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar los papeles. Si yo en este momento soy receptora, puedo convertirme en emisor. Y si soy emisor, puedo convertirme en receptor cuando hay una conversación. Vemos otros elementos ahí, que es el canal y el código. El canal está relacionado con los medios de comunicación, con los puentes que nosotros utilizamos para llegar a la otra persona o para llegar a nuestros oyentes o nuestros televidentes, en fin. Entonces hay medios de comunicación, por ejemplo, masivos, que llegamos a un gran grupo de personas, por eso es masivo.
Utilizamos prensa, radio, televisión, internet, el cine también llega o forma parte ya de aquellos medios masivos. Vemos lo que son los medios alternativos, como es la publicidad interna, publicidad externa, interna, cuando lo utilizamos dentro de un espacio o un escenario para un público más pequeño, como decíamos masivo, como por ejemplo en un centro comercial, y lo que es la publicidad exterior, como una valla. Que solamente la vemos cuando transitamos por ese lugar. Y finalmente otro medio, otro canal que nosotros utilizamos es el alternativo. El alternativo complementario son aquellos que a nosotros se nos ocurra y que podamos nosotros utilizar, pero llega a un segmento específico del mercado. Finalmente vemos el código. El código es el dialecto, el idioma que nosotros utilizamos para comunicarnos con el otro. Dos elementos finales y que tienen que ver con los factores que intervienen dentro de este proceso de comunicación, el contexto y la circunstancia. El contexto es el lugar, el espacio, el tiempo que nosotros utilizamos para comunicarnos. Y finalmente la circunstancia tiene que ver con qué fue lo que nos llevó a que nos comunicaran. Pero vemos la interferencia y el ruido, no lo podemos dejar por encima. Es aquella ruptura del proceso de comunicación. De pronto estamos conversando los dos y alguien interviene o alguien irrumpe en la habitación donde estamos y de una vez se corta la comunicación o simplemente yo me distraigo y eso es lo que hace, genera un ruido o una interferencia. Comunicación integrada al marketing. En marketing. ¿En qué momento la comunicación hace o se conecta con el marketing? 6 elementos fundamentales que se trabajan. La publicidad la vamos a ampliar más adelante en la tercera unidad, pero esencialmente la publicidad, recuerden siempre, es pagando, es cuando establecemos un contrato o nosotros pagamos a un medio de comunicación para que nos emita ese mensaje. La propaganda, cuando nosotros no es necesario pagar, cuando nosotros utilizamos medios alternativos para poder llegar a los televidentes o a los oyentes, ¿cierto? Entonces nosotros no utilizamos, por ejemplo, los boletines de prensa, puede ser una buena alternativa, o las redes sociales que nosotros utilizamos. Si queremos pagar, pagamos, entonces se convierte en publicidad, pero si no las pagamos, ya viene siendo una propaganda. La promoción es como nosotros llegamos a los consumidores a través de saldos, a través de, por ejemplo, degustaciones, todo lo que tiene que ver con nuestro producto, como en escenarios en supermercados, grandes cadenas que nosotros llegamos a encontrar muestras gratis, que también pueden ser un tipo de promoción. Venta directa, cuando nos llegan correos electrónicos, mensajes a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, y le dicen a usted, señora Claudia, vaya hoy que tiene un 50% en el almacén tal para comprar sus zapatos. Entonces es cuando yo llego directamente al cliente con su nombre. Relaciones públicas son aquellas personas que hacen parte de nuestro círculo social, o establecemos un relanzamiento, un lanzamiento de productos a nuestros clientes más conocidos o a nuestros amigos, los invitamos para que conozcan sobre nuestro producto. Y finalmente el voz a voz es el que yo hago y es el que más comúnmente utilizamos, pero recuerde siempre que cuando yo utilizo el voz a voz se corre el riesgo de que cuando un mensaje cuando yo hablo mal de un producto, se multiplica varias veces. Cuando usted va a un restaurante y no le gusta la atención, no le gusta el producto, usted se lo cuenta a varias personas. Pero cuando a usted le gusta algo, lamentablemente, no lo multiplicamos tantas veces. Esta es la información que nosotros tenemos, pero no se les olvide que también deben tener en cuenta un elemento fundamental, que son las generaciones. Utilizar los medios de comunicación adecuados es muy importante. Vamos rápidamente a mirar, pero ustedes amplíen un poco más precisamente la información que nosotros les hemos entregado a través de la cartilla didáctica. La silenciosa, esas generaciones están entre 1925 y 1944. Los baby boomers entre el 1945 y 1966. La generación X entre 1965 y los años 80, los milenios entre los años 80 y el año 2000, y la generación Z que está entre el 2001 y 2012. Pero no olvidemos los que vienen ahí, que son los alfa, que están entre el 2012 y actualmente. Entonces son los que están llegando. Hay que tener en cuenta cuáles son los gustos, las preferencias y sus hábitos para poder llegar a ellos. Así terminamos nuestra segunda unidad de este módulo integrador. Volvemos con la tercera unidad, que tiene que ver con la publicidad. Muchas gracias.